Dios ha provisto esos medios, personas que quieren en realidad embellecer la salud. Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Creo que estamos listos para iniciar con el doctor Hebrea. De este lado le habla a su amigo y amado pastor Manuel Alonso. Amén. Del programa Provocando un Milagro los domingos de 11 a 12. Aquí estamos pues acompañando este grupo de médicos con su grandioso tema hablando de salud. Y necesitamos tener salud porque es una dependencia que nos ayuda a confirmar tanto los milagros que Dios hace como hace el vaso que Dios tiene para que nosotros podamos llevar una vida estable. Sí, buenas tardes, damas y caballeros. Esas palabras de reflexión a cargo de nuestro pastor. Muchas felicidades y muchas gracias, pastor. Amén. Por estar con nosotros en esta tarde en Hablando de Salud. Sean todos bienvenidos a este su programa, donde vamos a tratar temas de interés, tanto colectivo e interactivo, noticias de salud, efemérides, curiosidades y otros temas más, a cargo de sus anfitriones, conductores y productores, doctor Sergio Solís Taveras, profesor Pablo de la Mota, profesor doctor Kelvin Grullón, Rafael Pérez y Pérez, y un servidor quien les habla, el doctor Lorenzo Brea. Continuamos con el tema de hoy. En Hablando de Salud, nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy va relacionado con el cáncer de próstata, el cual va a ser disertado por el doctor Kelvin Grullón. Y haciendo una pequeña semblanza del mismo, podemos citar que el doctor Kelvin Grullón es egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en Santiago, investido como doctor en medicina. Es especialista en cirugía urológica del Hospital Francisco Moscoso Cuello, avalado por nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. También hizo entrenamiento de laparoscopía urológica en el Hospital Moinhos de Bento y Universidad de Paso Fundo, de Porto Alegre, Brasil. También hizo ureteroscopía percutánea en la American Urology Association. Es conferencista eminente de múltiples temas científicos en diversos congresos de urología, coautor de un libro de publicación internacional, Trucos y secretos de la cirugía laparoscópica en urología. Perteneció al staff del Hospital Plaza de la Salud. Actualmente labora en el Hospital INCAR, Instituto Nacional de Cáncer Rosemilia Tavares, Centro Médico Corominas Pepín, catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Doctor Grullón nos honra con su presencia en esta tarde. Buenas tardes, mundo que nos escucha a través de la web. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, compañeros de cabina. Gracias a Dios estamos pues iniciando nuestro primer programa y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el cáncer de próstata. ¿Por qué es importante? Porque es la causa número 1 de cáncer en masculino. Estamos hablando de que 285,000 personas pues padecen cáncer de próstata al año. Es unos números asombrosos. Realmente es algo que hay que prestar atención a esto. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que nosotros encontramos? Y es importante también que sepan que nosotros podemos tener síntomas de diferentes tipos. Hay síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas obstructivos? Por ejemplo, el paciente cuando tiene un tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? Es que el paciente tiene deseo de seguir orinando. Por ejemplo, encontramos nicturia. ¿Qué es la nicturia? Es cuando el paciente se levanta en la noche a orinar más de 2 veces. Yo no escribo libros, pero los que escriben libros dicen que
Si tú te levantas a orinar más de 2 veces en la noche, entonces tú tienes una situación que debes de chequearte con un urólogo. Por ejemplo, los síntomas irritativos está la polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? O sea, que el paciente se levanta muchas veces en la noche a orinar y que le pica, que le arde, que le molesta. Entonces, estos pacientes pues necesitan ir a consulta con un urólogo. También está el goteo miccional. El goteo miccional, por ejemplo, cuando el paciente termina de orinar, gotea. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la próstata está grande, que hay una situación que hay que investigarla. Por ejemplo, hay pacientes que se llama urgencia urinaria. ¿Qué es la urgencia urinaria? La urgencia urinaria no es más que cuando el paciente se está orinando, siente que si no va rápido al baño, se le sale en su gotica. Entonces tiene que ir rápido, porque si no, entonces la situación se puede complicar. Pero es importante saber nosotros la ubicación de la próstata. ¿Dónde está ubicada la próstata? ¿Cuál es la función de la próstata? Es como cuando yo voy a una dirección. Bueno, la dirección donde usted va, usted para llegar a este sitio tiene que coger la 27 de febrero, doblar en la calle de Radio Centro. Ahí usted va a ver que a primera mano, ahí usted va a ver, a mano izquierda, ahí estamos nosotros ubicados. Entonces justamente es eso. O sea, ¿qué hacemos para saber la ubicación de la próstata? La próstata es un órgano fibromuscular y está ubicado justamente por delante del recto, por detrás de la sínfisis del pubis, por debajo de la vejiga y por encima del diafragma pélvico. Entonces ya tenemos ahí una ubicación de la próstata. ¿Qué pasa? La próstata es un órgano muy noble. Yo, de hecho, si me fuera a dar cáncer, yo prefiero que sea de próstata y no de otra cosa. Porque el cáncer de próstata es de los más inocuos, de los más lentos, porque tiene un crecimiento muy lento. Pero si el cáncer de próstata no se detecta a tiempo, entonces ahí el paciente, pues ya entonces las cosas van a complicarse. Y no es esa la idea es que nosotros pues diagnostiquemos los pacientes a tiempo. ¿Cómo se diagnostica un paciente con cáncer de próstata? Y esto es importante porque nosotros vemos que muchas veces solo es una biopsia de próstata que te da el diagnóstico, pero las cosas han ido cambiando satisfactoriamente para nuestro bien. Ya estuvimos recientemente en un congreso en Italia, en febrero, perdón. En febrero fue el congreso, el mundial de urología, y pues ahí se nos hablaba de que no se necesita ya tener una biopsia de próstata para operar un paciente. ¿Cómo es eso? ¿Que no se necesita una biopsia? Pues sí. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama PIT-RAT. PIT-RAT es una clasificación radiológica para los pacientes que tienen un cáncer de próstata. Entonces, se demostró que es tan importante como una biopsia de próstata, tiene igualito, te da el mismo grado de Gleason, o sea, es una clasificación de los cánceres de próstata. Entonces, ese te dice si el paciente puede ser operado, si el paciente tiene que ir a radioterapia, si el paciente, o sea, es algo impresionante. Yo me quedé sorprendido porque realmente en nuestro país no es posible realizar una cirugía radical de próstata si el paciente no tiene una biopsia de próstata. Entonces, es algo que para mí me sorprendió mucho. Incluso me dijo, dice el conferencista, una persona del público le habló sobre si era necesario hacer la biopsia métrica de próstata, que ya esa te dice muchas cosas. Pero, por ejemplo, hay estudios que se necesitan para nosotros llegar, pues, a un diagnóstico y decir, bueno, este paciente califica para una cirugía radical de próstata, este paciente califica
para un tratamiento médico, este paciente califica para radioterapia, este paciente califica para cualquier tipo de intervención que se necesite. Muy bien, doctor Pablo de la Mota, ¿alguna pregunta tiene? Yo quiero hacerle una observación al doctor y al mismo tiempo una pregunta. Recientemente, con la pandemia del COVID, Sí, los que usamos, los que nos pusimos la vacuna, sí, sí, sí. tenemos el inconveniente de que uno de los efectos colaterales de la vacuna es la hiperestimulación vesical, Sí, que habría es que cierto. tenerla presente en caso de una persona con cierto tipo de alteración irritativa de la próstata, para hacer la comparación si es producto de los efectos colaterales del COVID o es producto del problema prostático. Excelente pregunta, profesor. Muy bien. Mire, eso hay que individualizar cada uno de los casos. Y no es que porque usted tenga problemas irritativos a nivel vesical, significa que usted tenga problemas en la próstata. Porque puede ser, por ejemplo, que usted tenga un problema en la uretra. Una estenosis de uretra te puede dar una disminución del calibre del chorro urinario y te puede dar una irritación vesical. Entonces yo no te puedo decir a ti, no, mira, porque usted tiene una irritación vesical significa que usted tiene problema en la próstata. No es así. Entonces hay que individualizar cada paciente y hay que estudiarlo a este tipo de pacientes. Llámese pues con estudios de urodinamia, estudios de una uretrocistografía, dependiendo de lo que te diga el paciente. Por ejemplo, hay pacientes jóvenes que te llegan con esos síntomas. Tú dices, no, pero espérate, aquí hay una situación, vamos a estudiarlo, vamos a hacer una uretrocistografía. Y justamente tiene el paciente todos los síntomas que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, hay un dato. Yo sé que nosotros, los médicos, debemos también tener cuidado cómo hablamos con la paciente. Sí, eso Porque es cualquier duda que tú proporciones a la mujer respecto a su relación matrimonial provoca divorcio. Hay muchos divorcios que se han producido claro. por falsos consejos del médico. Así es. Y por ejemplo, yo que trabajé en la esterilidad y la infertilidad, ya no llamo esterilidad, sino pareja con problemas de embarazarse. Exacto. El hombre tiene una prostatitis, Ajá. sin tener ningún tipo de problema. Se hace sí. una prostatitis crónica. Y a mí se me ocurrió decirle a una de las pacientes, y me quedé con ese cliché, de que una de las razones básicas de la producción de esa prostatitis es una uretritis mecánica que hay en el acto sexual con irritación de la uretra. Entonces esa bacteria cogen para atrás y producen esa inflamación de la próstata. Que yo, por ejemplo, recuerdo que, bueno, hasta no sé mucho, le indicaba, por ejemplo, doxiciclina, 2 veces al día para revertir el proceso prostático, sin ningún tipo de problema. Pero siempre me quedé con eso. Sí, mire, eso es ya otro tema que hay que dilucidarlo aquí, porque realmente ya nos están haciendo señas por ahí que ya estamos sobre la hora. Pero es interesante eso de que hay pacientes que tienen problemas inflamatorios a nivel prostático y también tú puedes pensar que el paciente tiene un cáncer de próstata. Incluso hay elevación del antígeno prostático específico. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y por qué? Pues entonces es por una pura y simple infección. Entonces lo ideal es estudiarlo al paciente y ver realmente lo que más le Y conviene. hay que saber cuándo se hace el antígeno prostático específico, porque inclusive después de una relación sexual aumenta. Sí, aumenta, pero realmente aumenta 0.5, 0.1, 0.3, más o menos por ahí. O sea, eso realmente no es llamativo. Lo que sí es llamativo es que el paciente tenga unos niveles de PSA fuera del rango y entonces ya ahí pues nos haría pensar en un tipo de cáncer de próstata. Muy bien, doctor Pérez. ¿Alguna pregunta? 2 preguntas puntuales. ¿A qué edad recomienda usted el chequeo de la próstata? Y segundo, ¿qué funciones desarrolla la próstata en el masculino? Muy buena pregunta, profesor. Realmente interesante. Por ejemplo, los pacientes que tienen por encima de 40 años, se recomienda que cada año se haga un tacto rectal. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, hay pacientes que tienen un familiar que haya padecido de cáncer de próstata, llámese
un tío, un abuelo, pues se recomienda que sea por encima de 35. Pero le voy a dar una primicia. Aquí se hizo un estudio con 100 pacientes que morían de riña, balazo, accidente, puñalada. Entonces, todo eso, que estaban comprendidos entre 30 y 40 años, a esos pacientes se les trajo la próstata, lo llevaron a patología y allá se les trajo la próstata. A 100 pacientes, comprendidos entre 30 y 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Entre esos 100 pacientes hubo uno de 32 años con cáncer de próstata avanzado y uno de 38 años, no cáncer avanzado, pero sí cáncer de próstata. Entonces, es importante que cada país tiene sus propias estadísticas. Por ejemplo, en Europa se chequean los pacientes por encima de los 50 años. En Estados Unidos se chequean por encima de los 40. Nosotros, como la estadística de nosotros es un poco pobre, vamos a llamarla por no decir otra cosa, entonces no llevamos de la estadística americana. Pero lo ideal es por encima de 40 años. Entonces sí, exacto. La función de la próstata no es más la de producir el líquido en el cual van a viajar los espermatozoides. Entonces, el semen. El semen se junta en la ampolla del deferente con las vesículas seminales, que es donde se almacena el líquido producido por la próstata. Entonces, cuando hay una liberación de esperma, pues ahí viene junto con todo el líquido y pues este líquido es rico en fructosa, zinc y otros oligoelementos que son importantes. ¿Y la testosterona? La testosterona es la que le da el deseo sexual al hombre. La testosterona hay diferentes tipos, que es una es la testosterona total, otra es la testosterona libre. Entonces, la testosterona se ha demostrado que se produce a nivel testicular. Por ejemplo, la testosterona libre es aquella que no se une a las proteínas. Y la testosterona total sí se une a las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? La testosterona es producida a nivel testicular por las células de Leydig, de los testículos. Entonces, ¿qué pasa? Estas células que se encargan de producir esta hormona, pues son importantes para darle el deseo sexual al hombre, para darle, por ejemplo, la voz. Es importante, ahí actúa la testosterona, por ejemplo, el hígado, los huesos, en todos los sistemas del organismo son importantes la testosterona y juega un papel fundamental. Precisamente de eso quería hablarle. En los huesos juzga un papel fundamental. Importantísimo y fundamental, puesto que los hombres, por eso mantenemos los huesos más fuertes que las mujeres y somos menos propensos a sufrir de osteopenia y de osteoporosis en el adulto. Efectivamente, profesor. Muy bien, ahora vamos a pasar a cumplir. Que el público no lo oye. Muy bien. El 2, el 2. Ok. Muy bien, vamos a pasar ahora a cumplir unos compromisos comerciales. Consultorios, estudios sonográficos, Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Sonografías general y especializada. Sonografía de tiroides, mamas, abdominal, obstétricas, transvaginal, musculoesquelética, perfil biofísico, próstata y testículo. Estamos ubicados en la calle Masonería número 28 del Ensanche Osama, Santo Domingo Este. Nuestro contacto a través del WhatsApp 809-760-3360. Repito, 809-760-3360. Consultorio de Estudios Sonográficos Dr. Sergio Solís Taveras. Excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Sobre la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona. Exacto, ahí está la 5-alfa reductasa, que es la que hace. La línea, doctor. ¿Se puede tomar línea? Sí. Preguntar siempre. Sí, claro. ¿Cuál? No tiene que contestar. Yo le contesto, pero Adelante. Díganos Buenas. su nombre. ¿Cuál es el doctor que está en el chat? doctor Elías Grullón, urólogo. Yo tengo osteoporosis en la columna.
Bueno, realmente no la conozco, pero si está allá es buena, tranquilo. Realmente, pero es importante que sepa que los ortopedas aquí son 3. Mírenlo ahí, el doctor Lorenzo Brea, los profesores que están aquí, así que ya ustedes saben. Esa pregunta suya se la va a contestar el profesor Rafael Pérez Pérez. Adelante, profesor. Amén. Un segundo. Amén. Ok. Amén. Pues señora, si tiene osteoporosis, debe tratar la osteoporosis con vitamina D. La absorción de calcio es lo que produce que los huesos se fortalezcan. Por lo tanto, debe de ir a su médico para que le den su tratamiento con vitaminas del complejo D y también alimentarse con lácteos, es decir, leche, queso y algunos también ingerir las vitaminas C para que pueda tener absorción del calcio, que es lo que necesitan los huesos de su hija. Excelente. Ahora pasamos a unos compromisos comerciales. Consultorios, estudios sonográficos, Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Sonografías general y especializada. Sonografía de tiroides, mamas, abdominal, obstétricas, transvaginal, musculoesquelética, perfil biofísico, próstata y testículo. Estamos ubicados en la calle Masonería número 28 del Ensanche Osama, Santo Domingo Este. Nuestro contacto a través del WhatsApp 809-760-3360. Repito, 809-760-3360. Consultorio de Estudios Sonográficos Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Ay, ay, ay. En Hablando de Salud, curiosidades. Tiene que hacerle seña a él allá. Y arrancamos también. Consultorios, estudios sonográficos, Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia. ¿Sabías que cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos, obviamente que tienen exactamente el mismo olor? Hablando de esto, vale aclarar, según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas. Producimos piscinas de baba. La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago. ¿Sabes qué es lo más curioso? A lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar 2 piletas de natación. ¿Puedes ver un óvulo a simple vista? El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo, en contraposición con el óvulo femenino, que es la más grande. Eso es normal eso. De profesor. hecho, el óvulo Ay, es ay. la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista. El tamaño del pene puede ser proporcional al dedo pulgar de tu mano. Hay muchos mitos alrededor del tema, pero la ciencia dice que el pene de un hombre promedio mide 3 veces el tamaño de su dedo pulgar. El corazón podía mover un coche. El corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud. Estás escuchando Hablando de Salud. Continuando con esta gran No me disertación. continúe sin el micrófono, que la gente no lo escucha. Continuando con esta gran disertación a cargo del doctor Kelvin Grullón, cirujano urólogo, laparoscopista, endoscopista, sobre el cáncer de próstata. Queremos hacer una pregunta, doctor. Se habla de que la próstata tiene un tamaño de una nuez. Suponemos Así es, que así tiene es. que ser el tamaño de una almendra, más o menos. Castaña. Una castaña, exacto, una almendra. Entonces, este órgano, las funciones básicas, ¿cuáles son? Y también, ¿cuál es su comportamiento en los diferentes tipos de cánceres? Mira, muy buena pregunta, excelente.
el tamaño de la próstata no te va a decir a ti que el paciente pueda desarrollar cáncer. Incluso, déjame explicarte, que las próstatas pequeñas son las que más frecuentemente se malignizan. Entonces, la próstata grande no significa que haya que operarle, ni significa tampoco que va a ocasionarle al paciente mal. No, 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 no. Eso depende más bien de los síntomas que dé, porque si la próstata crece hacia afuera, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Ahora, si crece hacia adentro y obstruye la luz de la uretra, entonces ahí sí pues podemos darnos cuenta de que el paciente puede tener algún tipo de trastorno de importancia. Pero eso, el tamaño de la próstata no es fundamental, importante para decir que el paciente tiene cáncer, sí o no. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber eso. Otra cosa, por ejemplo, decíamos que la próstata produce el líquido en el cual van a viajar los espermatozoides. Entonces, que lo ideal en estos pacientes, pues, es siempre tener pendiente que los pacientes que se operan de próstata generalmente no tienen eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? Y los pacientes van a tener erección normal, los pacientes van a tener pues toda la sensación como si hubiesen eyaculado, pero lo único que no van a tener es que no van a eyacular. Muy bien, profesor de la Mota. Hay un dato que yo, por ejemplo, quiero esclarecer, y es por qué, la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona es específicamente para la hiperplasia benigna o influye también en la aparición del cáncer de próstata. Mira, ¿qué proporciona ese cambio de esa enzima? Mira, O de esa hormona. exactamente. Hay una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es una enzima que se encarga de convertir la testosterona en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la que le da el deseo sexual al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos pues los niveles de testosterona bajos, entonces va a haber menos conversión de dihidrotestosterona y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el paciente va a tener una disminución del deseo sexual, va a estar apático, le va a parecer igual ver una mujer o no verla. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que estos pacientes pues acudan a consulta con su urólogo y que pues determine cuál es la situación del paciente y ver qué es lo que más le conviene al paciente. Yo siempre digo que hay que individualizar cada caso. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que se parecen. Entonces, al parecerse estas enfermedades, entonces nosotros pensamos que el paciente tiene X o Y patología y realmente es la A. Entonces, realmente, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es individualizar cada caso y, desde luego, estudiar al paciente con diferentes pruebas hormonales, con diferentes estudios que se necesitan para poder decir cuál es la situación del paciente. Muy bien, profesor. Porque la 5-alfa reductasa es una enzima que su deficiencia es la causante del hermafroditismo. Sí, efectivamente. Y la razón básica del hermafroditismo, principalmente en la salina de Barahona, es precisamente la ausencia de la 5-alfa reductasa. Excelente, muy bien, claro que sí. Profesor Pérez. Y con relación al cáncer de próstata, doctor, Ajá. usted dice que mientras una próstata es más pequeña, es más propensa a sufrir cáncer de próstata. ¿En cuáles estudios se ha demostrado que esto es así? Mira, hay muchos estudios que hablan de eso y sobre todo yo me baso en medicina basada en la evidencia, pero también estudios pues del EUA, o sea, una asociación urológica americana, que es quien ha hecho estudios de este tipo. En los journals hablan sobre eso y también
pues en la Asociación Española de Urología hay muchos artículos que hablan sobre eso. Y también el Consejo Europeo de Urología también habla mucho sobre eso. Muy bien, hermano, ¿alguna pregunta? Ok, Estoy en vivo. estoy en vivo, tranquilo. Sí, tengo una pregunta. Sí. Vamos arriba. Doctor, hablando De cáncer de próstata. Cáncer de cáncer de próstata. próstata, ¿qué consejo le daría a la audiencia de Red Nacional Cristiana que está conectado con nosotros escuchando a nivel de diferentes plataformas? ¿Qué consejo le daría tanto al pueblo cristiano como no cristiano respecto a esta enfermedad? Usted que se mantiene a diario en esta área. Mira, el cáncer de próstata, le digo como le repetí al principio de mi estancia aquí, que el cáncer de próstata es lento. El crecimiento del cáncer de próstata es muy lento. Para que usted tenga una idea, el cáncer de próstata, para usted tener síntomas, tiene que tener por lo menos 2 años que el paciente tenga el cáncer de próstata. Perdón, esto es Ajá. para poderlo Dia- diagnosticar. No. Para poder dar Detectar. síntomas, Ok. cuando menos, porque generalmente hay pacientes que, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen 10 años con cáncer de próstata y que tú lo ves y nunca han sido tratados y llegan con PSA en 14,000. Tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es posible? Sí, he visto pacientes así. Entonces, el cáncer de próstata, aunque tú no lo trates, entonces ya cuando se descuida el paciente, hay un descuido mayúsculo, entonces ahí es cuando la situación se complica. Pero si el paciente acude a consulta anualmente, vamos a ver que el paciente, si hay una situación, pues el paciente se puede diagnosticar a tiempo. Y es lo que se quiere porque realmente el paciente, si lleva tratamiento, muere de otra cosa. O sea que la recomendación es ir al médico, ¿verdad? Que sí, hacerse su chequeo Sí. de rutina. Hay otra pregunta. ¿Es cierto que las personas que sufren de hipotiroidismo, o sea, viene siendo como de un control, un descontrol hormonal? Yo no sé mucho del área de lo que es la medicina, pero me gusta leer porque era lo que quería estudiar, a pesar de que estudié otras cosas. Es cierto que el hipotiroidismo, este descontrol hormonal que existe en el cuerpo cuando las máquinas, se podría decir, o sea, donde se hacen los análisis, arrojan otra, ¿cómo podríamos decir? Otros, o sea, inciertos, arroja inciertos en el sentido de la analítica. Ujú. ¿Sería cierto por el descontrol hormonal que existe respecto al hipotiroidismo? Bueno, vamos a ver si yo entendí, porque realmente como que no. Se No, refiere no a hay una resultados relación. inciertos. Exacto. Exactamente. Sí, mira, eso varía mucho y yo no te puedo decir ni que sí ni que no, porque si te digo que sí estoy hablando mentiras, te digo que no también. Ok. ¿Tú me entiendes? Porque eso va a depender mucho, porque hay pacientes, por ejemplo, que sí tienen un hipotiroidismo y tienen problemas prostáticos. Pero hay pacientes que tienen hipotiroidismo y no tienen problemas prostáticos. Entonces yo no puedo decirle a usted, mire, si hay un hipotiroidismo va a haber un cáncer de próstata. No es lo más común. Realmente el hipotiroidismo se asocia a problemas a nivel de glándula tiroides, la cual está localizada en la parte anterior del cuello por encima de la tráquea, lo cual la relación tráquea, cuello con próstata es muy disímil, es decir, está Muy poco lejos, probable. probable de ocasionar algunos padecimientos, aunque sí puede tener, disminución en el pene pequeño, en la infancia, ya cuando el niño tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo en la mujer, puede ocasionar algunos trastornos ya de la formación de sus genitales. Bien, ahora pasamos a la parte de efemérides. En Hablando de Salud, efemérides. 2023. Faltan 263 días
para el año 2024. Efemérides nacionales. 1844. El general Juan Pablo Duarte rinde cuenta ante los miembros de la Junta Central Gobernativa que lo había gastado, de lo que había gastado después de ser retirado a Baní, a donde había sido enviado en calidad de jefe de operaciones militares. 1887. Se reciben las primeras maestras normales dominicanas. Entre ellas se encontraban Mercedes Laura Aguiar, Altagracia Enríquez Perdomo, Leonor María Félix y Catalino Pou. En el 2007, la Comisión de Liquidación del Baninter admite que la decisión de las autoridades monetarias de pagar depósitos de ese banco por encima de los 500,000 pesos en violación a la ley monetaria y financiera originó el déficit cuasi fiscal del Banco Central. En el 2012, los gobiernos dominicano y haitiano denuncian que el ex coronel Pedro Julio Pepe Goico Guerrero organizó y puso en marcha una legada contra el país con el propósito de desestabilizar el gobierno haitiano del presidente Michel Martelly. Efemérides internacionales. En 1654, Inglaterra se anexa a Irlanda y Escocia y forma la Gran Bretaña. 1814, Napoleón Bonaparte trata de envenenarse con una píldora que llevaba colgada al cuello, desde el día que estuvo a punto de ser capturado durante la campaña de Rusia. 1955, se demuestra la eficacia y seguridad de la vacuna Jonas Salks. 1981, se lanza por primera vez el transbordador espacial Columbia, la primera astronave que luego de orbitar vuelve a la Tierra aterrizando como un avión. Efemérides en Hablando de Salud. Continuamos hablando de salud. Continuando con esta versión de Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, recordar que el doctor Kelvin Grullón, cirujano urólogo, endoscopista, laparoscopista, está con nosotros disertando de un tema sumamente importante, como lo es el cáncer de próstata. Doctor, existen unos exámenes que ya creo que tienen que estar ya desactualizados, que el paciente hay que ponerle como un dedo, una cosa, ¿qué es lo que pasa? Porque ahí que está el problema de ir el hombre ir a la consulta, el profesor de la montación. Y grande el problema. El problema grande, entonces hay una cuestión social ahí. Profesor de la monta, vamos a ver, ¿qué puede decir? Mira, yo recuerdo que una vez saliendo yo de clase, los estudiantes de quinto año de ginecotetricia, el mucoso cuello, me pregunta un día un estudiante al respecto de la próstata, con un tío que tenía. Yo le dije, mira, si la próstata tiene un antígeno prostático específico, que es el único tejido que la produce es la próstata. Si está normal, no hay que hacer nada. Entonces, no hay que hacer tanto retar ni nada absolutamente. En ese tiempo no se usaba la sonografía auténtica, menos en este país. Y esa información yo la recibí de la Universidad de Cambridge, de Inglaterra, que no había necesidad, el departamento de la Universidad determinado, pero ya con el tiempo acá las cosas cambian. Efectivamente, sí. Porque sí, yo, sí. por ejemplo, soy un sobreviviente de cáncer de próstata. Wow, Y a mí me dijo la doctora Jamie Ruiz ahí en Oncoself que han habido casos de muchachos jóvenes de menos de 30 años con un PSA en 2 y con un cáncer de próstata. Yo me quedé sorprendido. Así es. Y de hecho, o sea, yo le estoy diciendo de los 100 pacientes que morían de todo eso, y un paciente con 32 años con cáncer de próstata avanzado, entonces eso significa que hay que prestarle atención. Y es importante que sepamos que ya en el último congreso, pues, el Congreso Mundial de Urología que se realizó en Milano, pues ahora en febrero, pues justamente ahí se habla de eso, de que ya no necesitamos hacer tacto rectal. Pero, ¿qué pasa? Eso pues se usa en países industrializados donde las ARS
te cubren todo lo que tú necesites. Aquí, si tú te pones a indicar una resonancia multiparamétrica de próstata que cuesta 30,000 pesos a cada paciente, entonces ya tú sabes que la ARS van a tirar el grito. Entonces, y no solamente eso, sino que no la cubren. Solamente la cubren en pacientes que ya están diagnosticados de cáncer de próstata o que tienen un PSA elevado y que tienen realmente alguna situación. Pero realmente eso pues es muy importante saber que existe en nuestro país la resonancia multiparamétrica de próstata y que es importante que los pacientes sepan que aquí en este país no se necesita salir de aquí para tratar un cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata es de los más inocuos posibles. Y también están los diferentes tratamientos de primera línea de cáncer de próstata. De lo que mismo que se usa en Estados Unidos, lo mismo que se usa en otros países, pues estamos usando nosotros aquí. Y entonces no necesitan, pues, aquí hay urólogos de más, urólogos buenos, urólogos que están capacitados para tratar un cáncer de próstata, igualito en las mismas condiciones que urólogos de otros países desarrollados. Sí, con relación al cáncer de próstata, doctor, ¿se ha detectado cáncer de próstata en niños? Muy buena pregunta, excelente. Mire, yo todavía no he visto casos concretos, pero sí recuerdo cuando yo era residente de un estudio de un niño de 2 años. Pero realmente eso fue algo que el pediatra se le ocurrió porque ya no sabía qué hacer con el paciente, hacerle una biopsia de próstata. Pero realmente yo solamente recuerdo ese solo caso, pero no recuerdo ningún otro dato y fue fuera del país, no fue aquí. Bien, hermano, ¿alguna pregunta? Estamos casi terminando. Sí. Noticias. Muy bien. Pasamos ahora a noticias de salud. Hablando de salud, noticias de salud. ¿Cómo usar el frío para recuperarse? Noticias de salud. Hablando de salud, noticias de salud. ¿Cómo usar el frío para recuperarnos después de hacer ejercicio? La crioterapia se ha empleado históricamente para bajar la inflamación muscular, además de aliviar el dolor y reducir la temperatura corporal. El gran médico Hipócrates ya sugirió en la antigua Grecia la terapia del agua fría para aliviar el agotamiento de la fuerza y la energía, así como el uso de hielo o de nieve para reducir los edemas, siendo el pionero de la crioterapia, con sus tratados titulados sobre aires, aguas y lugares. Las siestas largas se asocian con mayor riesgo de sufrir un ictus. Un estudio muestra la relación entre problemas del sueño como las apneas o dormir muchas veces o pocas horas y los infartos cerebrales. Quienes dormían menos de 5 horas al día tenían 3 veces más probabilidades de sufrir un ictus. Un ictus es una isquemia a nivel de cerebro que los que dormían 7 horas. Otro factor que se asocia a este tipo de dolencias son las siestas largas de más de 1 hora y las no planificadas. Un estudio revela cómo la inflamación y la contaminación causan cáncer de pulmón a miles de no fumadores. El análisis de más de 30,000 pacientes en Europa, América y Asia sostiene que las partículas finas son el detonante de los tumores a nivel de pulmones. En los últimos años los oncólogos se enfrentan a un fenómeno creciente que no saben explicar del todo. Cada vez más personas desarrollan cáncer de pulmón sin haber fumado nunca. Son en torno al 15% de todos los casos. Solo en España unos 5,000 al año. Los resultados muestran una clara asociación entre los niveles de contaminación del aire
y la incidencia de estos tumores. Hasta aquí, en Hablando de Salud, Noticias en Salud. Continuamos hablando de salud. Continuando hablando de salud, porque la vida es lo primero, con nuestro gran disertante, el doctor Kelvin Grullón, vamos a hacer una pequeña pregunta. En relación al cáncer de próstata, ¿cuáles serían las medidas de prevención que pudieran existir para uno poder prevenir esta patología? Bueno, es difícil poder decir de prevención, porque el cáncer de próstata no se previene. Lo que sí es que los pacientes deben de llevar una dieta balanceada para nosotros pues poder decir que ese paciente le va a dar menos fácil el cáncer de próstata. Por ejemplo, los leucopenos, que son nutrientes importantes, por ejemplo, el tomate, que contiene muchos leucopenos, pues también ayuda en la nutrición y llevar una dieta balanceada. Por ejemplo, las personas que comen carnes, sobre todo la ingesta de grasa de origen animal, pues se ha asociado con cáncer de próstata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues los vegetarianos tienen menos probabilidades, pero ¿qué pasa? En nuestro país no hay control de calidad. ¿Qué pasa? Aún los fertilizantes, pues mi hermano es vegetariano y a él le dio pues un cáncer, no de próstata, sino de riñón. Entonces, ¿por qué? Porque ingería muchos vegetales y esas cosas. Entonces, aquí en nuestro país no hay control de calidad. Entonces, al no haber control de calidad, las personas ingieren las cosas sin lavarlas, porque uno entiende que son frutas, que son naturales, que son buenas, pero realmente es importante que lleven pues una dieta balanceada. Y los químicos que usan para fines de fertilización, esas cosas también podrán influir. Claro, eso estamos hablando. O sea, los químicos, por ejemplo, la ingesta de muchos